Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Bueno, yo no estoy muy ducho en esto de las nuevas tecnologías, pero me han dicho que esto va a funcionar bien. Vale, sí, va a funcionar bien. Bueno, yo voy a hacer una reflexión que me ha quedado muy trinitaria sin quererlo, porque voy a hablar de 3 crisis, de 3 efectos y de 3 posibles ámbitos de solución. En primer lugar, bueno, todos somos conscientes de que las relaciones entre ética y política son un tema en estos momentos de muy viva discusión, ahora más que nunca. Han coincidido en el tiempo diversas circunstancias que han hecho que nuestras prácticas habituales hayan sido demolidas, deslegitimadas, a veces hasta exageradamente, pero que en cualquier caso nos van a obligar a una revisión de nuestros criterios, los criterios en virtud de los cuales juzgamos algo como éticamente admisible en el ámbito de la política. Yo creo que esto se puede sintetizar en 3 crisis, como decía, 3 efectos y 3 tipos de solución que iré explicando. En primer lugar, las 3 crisis, ¿no? Hay conductas políticas que son inadecuadas, haya o no crisis económica. Es una obviedad, pero creo que conviene partir por lo más fácil, ¿no? La crisis no ha convertido lo que era bueno en malo. No ha inventado la corrupción, que probablemente sea incluso menor que en otras épocas de nuestra historia reciente. Lo que ha hecho fundamentalmente es modificar nuestra percepción de las cosas públicas, aumentar sobre nosotros el efecto de lo negativo. Conductas que antes pasaban inadvertidas o incluso eran toleradas en épocas de bonanza, en medio de la austeridad dura y de las consecuencias sociales de la crisis económica, se nos han convertido en algo inaceptable. La crisis política, me refiero con ello a esa discrepancia que hay desde hace mucho tiempo entre unas instituciones políticas que están siendo desgastadas porque hay un desfase entre las crecientes demandas ciudadanas y el estilo todavía jerárquico de la política. La ciudadanía quiere y puede controlar, o cuando esto no resulta posible por la complejidad de los temas y de las decisiones, por ejemplo, no está dispuesta a que su delegación se extienda ilimitadamente o sin la correspondiente rendición de cuentas. La sociedad se ha horizontalizado, disponemos de mayores competencias, los ciudadanos y las ciudadanas, y esto nos permite valorar y juzgar cuando en otros momentos hubiéramos tenido una actitud más pasiva o resignada en relación con lo que acontece en el espacio público. Este desfase, unos gobiernos que continúan con la inercia habitual y una ciudadanía que quiere ser más activa, más vigilante, que exige más transparencia, etcétera, ese contraste es lo que está produciendo las chispas en las cuales vive y de las que se alimenta nuestra actual desafección hacia la política. En tercer lugar, la crisis ideológica. Bueno, este es un tema muy viejo, muy antiguo, no es este el lugar para entrar al fondo de esta cuestión. Simplemente diré una cosa. Se ha debilitado la capacidad de los agentes políticos, sean de la ideología que sean, de instrumentalizar las ideologías. No digo que no las tengan. Lo que no pueden ya es instrumentalizarlas, es decir, servirse de ellas como disculpa para justificar cualquier comportamiento. La sociedad no ha disuelto absolutamente sus diferencias, afortunadamente. Sigue habiendo izquierda y derecha, sigue habiendo diversas identificaciones nacionales, pero estas construcciones ideológicas sirven cada vez menos para ocultar otras cosas que tienen que ver con la práctica. Es que yo soy tal y entonces me puedo permitir esto. Pues mira, no te lo puedes permitir, incluso aunque seas tal, ¿no? Esta triple crisis tiene, a su vez, 3 posibles grandes efectos, ¿no?, que se podrían resumir de la siguiente manera. En primer lugar, lo que llamaría la personalización de la política. Cuando se atenúa, se debilita, no digo que desaparezca, insisto, pero se debilita el perfil ideológico,
Lo que se pone en primer plano de la escena son las propiedades personales de los que hacen la política. Nunca han sido tan importantes, tan presentes, tan escrutadas las conductas personales de quienes representan ciertas ideologías. Nos fijamos menos en lo que dicen que en si ese discurso se corresponde con lo que hacen y, sobre todo, con lo que son. Y de hecho, es un hecho que está avalado por muchos estudios, muchas encuestas. Nuestras preferencias, las preferencias de los electores, se configuran cada vez más en función de las propiedades personales. Cada vez votamos más, llevamos a cabo nuestro comportamiento político, nuestras preferencias políticas más por las propiedades de las personas que por las ideologías que representan. Propiedades como la ejemplaridad, la honestidad, la competencia o la confianza, mientras que, al mismo tiempo, lo que podríamos llamar las franquicias ideológicas suscitan menos respeto o incluso tienen un profundo descrédito. Por supuesto que sigue siendo importante formar parte de una familia ideológica, pero no asegura nada pertenecer a la familia socialdemócrata para que eso le dé a uno el marchamo de no se sabe qué, o a la conservadora. Ni siquiera la hoja de servicios a la propia nación sirve demasiado cuando lo que se trata es de juzgar conductas muy personalizadas. Yo creo que el electorado, por supuesto, teniendo en cuenta lo primero, teniendo en cuenta el marco ideológico que va a seguir vigente entre nosotros por mucho tiempo, me parece, el electorado cada vez se fija más en las propiedades del representante, yo diría más en las propiedades del representante que en los principios representados. En segundo lugar, la segunda consecuencia de todo esto, si es correcto, es la nueva importancia que están adquiriendo los procedimientos. El debate político, desde hace un cierto tiempo, se está jugando cada vez más, está girando cada vez más en torno a cuestiones de procedimiento, de modo de hacer la política, y menos de contenido. El contenido parece como que no tiene tanta importancia en relación con el procedimiento. Lo importante es cómo se toman las decisiones democráticas, la calidad democrática de esas decisiones y no tanto el contenido que tienen. De hecho, ¿de qué hablamos? Pues de transparencia, de control, de participación, de rendición de cuentas, de independencia de los reguladores. Son los grandes temas o quizá unos de los temas más principales que ocupan casi todo el espacio de nuestra discusión, ¿no? No es indiferente, no nos es indiferente a la ciudadanía el cómo en relación con el qué. Yo recuerdo, que soy un poco mayor, una época en que un político español, citando una frase, un proverbio que por lo visto debe ser chino, como casi todos, decía aquello de lo importante es que el gato cace ratones. Lo recordarán los más maduros de la sala, ¿no? Bueno, o por ejemplo cuando en Barroso decía Europa, hablaba de la Europa de los resultados. Para reconquistar a la ciudadanía lo que hay que hacer es configurar una Europa de los resultados. O aquella frase famosa de Tony Blair, Europe must deliver. La Europa lo que tiene que hacer es eficaz. Bueno, pues sí, sobre esto se podría hablar mucho, pero me parece que en estos momentos el acento está más en el cómo se hacen las cosas que en el qué de las cosas, ¿no? En tercer lugar, yo creo que una cosa que ha pasado también es algo que tiene que ver con la importancia de los acuerdos en política. Aquí algo se ha modificado, algo profundo se ha modificado en nuestra manera de concebir y de practicar la política. Yo creo que cada vez somos más conscientes, la gente, los espectadores, la ciudadanía, de que la vida política está regida por un cortoplacismo, por un tacticismo, que absorbe toda la atención pública y toda la agitación de los actores, y esto termina hastiando a los ciudadanos. Realmente nos cansamos muchas veces de ese espectáculo. No porque el debate y la polarización y la discusión no sean relevantes, todo lo contrario. Probablemente lo que oculta eso es un debate muy superficial, ¿no? Muy poco de fondo, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene una sociedad cuando todo su debate político se agota en esa agitación sobre temas pequeños,
que duran poco tiempo, es que nos impiden abordar como sociedades ciertos asuntos que requieren o bien una perspectiva de largo plazo, a veces más allá de las legislaturas, y por tanto acuerdos con una cierta duración, o bien acuerdos más amplios que los meramente necesarios para gobernar o para tener una minoría suficiente, ¿no? Yo creo que la gente estamos percibiendo que esto no es bueno, que este tacticismo, este cortoplacismo no es bueno y que se requieren cambios de cierta envergadura. En este contexto, me parece, tengo la siguiente hipótesis, no justificada por muchas encuestas y muchos estudios, una hipótesis, pero si a alguno le gusta, la cedo, que es la siguiente. Yo creo que en este momento histórico, no solamente hablo de Euskadi, hablo de Italia, hablo de Estados Unidos, hablo de muchos sitios, el electorado puede castigar más la oposición extrema que la debilidad de la oposición. Es grave una oposición que no plantea alternativas, que no tiene un perfil diferente del gobierno, es grave y es una gran dificultad, pero atención, porque puede ocurrir que el electorado castigue más bien lo contrario, que se nos vaya la mano en una excesiva oposición, ¿no? Bueno, creo que de esto se podría poner muchos ejemplos, pero tampoco estamos aquí en una tertulia radiofónica y no quiero hablar de política concreta, ¿no? Pero, bueno, el bloqueo que está habiendo en Estados Unidos en estos momentos en relación con el techo fiscal es muy significativo de este asunto, ¿no? Probablemente el Tea Party sea el principal enemigo que el Partido Republicano tiene, ¿no? Es decir, el Tea Party, la línea radical del partido, probablemente esté secuestrando su capacidad de configurarse como verdadera alternativa, ¿no? Aquí en Euskadi también tenemos una experiencia reciente de cómo hemos pasado de un gobierno con el que nadie quería pactar al pánico a quedarse solo fuera de cualquier pacto, ¿no? Bien, esto indica probablemente que los agentes políticos se han dado cuenta de que, o algunos agentes políticos, en cierta medida, se han dado cuenta de que la gente percibe la excesiva oposición como algo que no es bueno, ¿no? O que por lo menos tiene que estar justificado, ¿no? Yo creo que se podía formular esto diciendo la gente percibimos y estamos dispuestos a que haya un perfil diferente y a que se haga oposición, es más, lo exigimos, porque si no, no habría alternativa posible, pero si percibimos, en el momento en que percibimos esto, si hay aquí alguno de la oposición, se lo digo, al Saiburu no hace falta, pero a alguno de la oposición le puede ser útil. En cuanto la gente, el electorado perciba que una diferencia se marca únicamente para efectos de ganar en la competición electoral, eso es castigado también electoralmente, ¿no? Bueno, esto no tiene copyright, puede circular por ahí, incluso puede ser falsa y a lo mejor estoy despistando a la oposición y no estaría mal, ¿no? Bueno, 3 posibles soluciones de todo este panorama que he descrito aquí a grandes rasgos. Luego vendrá Rafael para ya ser más concreto y más preciso y arreglar lo que yo haya podido estropear. 3 grandes ámbitos de solución. Bueno, primer ámbito de solución, la ética privada, ¿no? Sería terrible que los que hacen la política la hacemos todos, pero los que la hacen como representantes no tuvieran conciencia, y suponemos que la tienen. Pero también somos conscientes de que eso no es todo, no agota el campo de juego. La conciencia privada de los representantes y de los políticos y las políticas es importantísima, pero tiene sus límites cuando se trata de juzgar comportamientos públicos. Pues yo tengo la conciencia tranquila, pues ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Que al interesado no le reproche nada su conciencia no es un dato irrefutable que zanje cualquier discusión. Vale, si tu conciencia no te reprocha nada, entonces yo ya no tengo nada que decir. No, claro que tengo que decir. Hay muchas cosas que decir una vez que el interesado ha dicho que no tiene nada que reprocharle su propia conciencia. Vivimos en una sociedad en la que hay una mayor tolerancia, una creciente tolerancia respecto de las conductas privadas, respecto del respeto absoluto que nos merece la conciencia personal, la variedad de los estilos de vida, de gustos particulares. Pero eso no significa
que la conciencia nos exonere de la obligación de justificar ciertas conductas personales que afectan a decisiones con significación pública. Puede uno tener la conciencia muy tranquila y ser un impresentable, o al menos alguien que no nos debería representar. Esto es posible, y hay casos, ¿no? En segundo lugar, la judicialización de la política. La política se juega con frecuencia en los tribunales. Bueno, esto hoy en Euskadi es más evidente que nunca, ¿no? Desde la sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? El recurso a los tribunales es un derecho y en ocasiones incluso es una obligación, pero tiene sus limitaciones. Y ya creo que tenemos una cierta experiencia de que esas limitaciones son muy patentes, ¿no? Incluso que hay un cierto abuso de ese recurso, tratando de que los tribunales hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer, ¿no? Yo creo que ese abuso merece un cierto análisis. No lo voy a hacer aquí, voy a decirlo en 2 minutos, ¿no? Yo creo que es un síntoma. Es un síntoma de que algo nos está pasando como sociedad política. Pone de manifiesto una escasa capacidad de la política de articular ciertas demandas y que no hay cauces propiamente políticos para articular las exigencias de responsabilidad. Si hubiera cauces políticos, nos daríamos por satisfechos con esos cauces. Como no los hay, o son insuficientes, o tardan, o, en fin, o no nos convencen, recurrimos con tanta insistencia a los tribunales, o incluso a veces, eso que se dice tantas veces, ya es un tópico, pero es una realidad, tratamos de conseguir en los tribunales lo que no conseguimos por la vía política, lo cual no siempre es malo. A veces es señal de que la política no funciona bien, ¿no? Bien, ¿cuáles son los límites de la judicialización de la política en relación con el tema que aquí nos ocupa? Pues fundamentalmente que los tribunales sancionan lo jurídicamente reprobable, pero no están indicados para juzgar la competencia política. En un contexto de decisiones públicas que afectan a otros y que deben ser juzgados por otros, que los otros, no solamente los jueces, no, nosotros como ciudadanía tenemos derecho de juzgar, del mismo modo que, como decía antes, la tranquilidad de la conciencia no significa que uno haya actuado bien, que un tribunal desbarate una imputación no quiere decir que acredite la corrección política de sus decisiones. Yo vivo en una comunidad cuya presidenta acaba de ser desimputada por el Tribunal Supremo, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones como si esto lo hubiera acreditado como una buena política, ¿eh? Bueno, con independencia de lo que yo juzgue, de lo que yo considere de ella, el argumento es falaz, ¿no? Un tribunal nunca dirá usted es un buen político, usted es una buena política. Lo que le dirá es que usted no tiene causa de imputación o no ha incumplido la ley, pero la competencia política es otra cosa. Tercero y último punto de ámbito posible de solución: conciencia privada, tribunales y derecho, la ética pública. Las exigencias que nosotros, la ciudadanía, dirigimos hacia la política en términos de comportamiento, de competencia, de innovación, todo esto que se recoge en el Código Ético del Gobierno vasco con tanta profusión, todo eso es más amplio que actuar dentro de los márgenes de lo jurídicamente irreprochable. Hay algo más, queremos algo más. La ciudadanía quiere algo más que seamos personas con la conciencia limpia y personas que no incumplen la ley. Queremos algo más. Ese algo más es la ética pública. O parte de ese algo más, no toda, es la ética pública. Llamamos precisamente ética pública a ese conjunto de criterios, de prácticas, de instituciones que regulan un espacio que está delimitado en sus extremos por la ética personal, la conciencia privada y el derecho penal o el derecho en general. Nace la ética pública porque no puede ser que, por así decirlo, haya un vacío, un hueco, un espacio tan grande entre la conciencia personal y la audiencia nacional. Es que a veces no hay nada entre lo uno y lo otro, ¿no? Hay un espacio donde cada uno hace lo que puede, ¿no? Eso puede ser parcialmente regulado, no hasta sus últimos extremos, pero puede ser parcialmente regulado y sobre eso deberíamos discutir hoy en nuestra jornada, ¿no?
Vamos a ver cómo convertimos esa zona ciega, esa caja negra, en esa tierra de nadie entre lo penalmente sancionable y el ámbito privado de la conciencia, en algo que tenga una cierta regulación, unas ciertas normas, unas ciertas prácticas. Hay cosas que no son delito y no están bien, que no son políticamente aceptables. A un representante público se le puede exigir más que a otra persona, del mismo modo que los procesos de toma de decisión en el sector público están sujetos a unos requerimientos más exigentes que los que tienen lugar en el ámbito privado. Esta idea, y ya con esto termino, tiene que ser complementada con una lógica reserva, con una matización que yo siempre hago al hablar de estos temas. Tampoco la ética es la solución a la política, no es una solución política. Tiene más bien que ver con sus límites y no la sustituye. No estamos hablando de la ética como sustituto de la política, porque son dos cosas que tienen dos lógicas diferentes, aunque complementarias. La ética, sin más, no garantiza la buena política. Lo éticamente correcto no equivale a lo políticamente conveniente, aunque esto segundo requiera lo primero. A veces parecería innecesario recordarlo, pero como yo creo que está bien hacerlo de vez en cuando, en unos momentos en los que abunda la gente y en estos momentos de inquietud generalizada con la corrupción, ¿no? Abunda esa gente que, como dice una amiga mía, lo pone todo perdido de principios. No hay que poner las cosas perdidas de principios, hay que poner unos cuantos, pero pasarse en esto también suele llevarnos a cometer graves errores. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, aunque no puede haber un buen gobierno, si no se respetan unos mínimos éticos. Las comisiones y los códigos éticos sirven o tratan de asegurar esos mínimos, nada menos, pero tampoco nada más. Eskerrik asko zuen arretagatik.